Bienvenidos de nuevo. Proseguimos en nuestro segundo encuentro. Ok, ¿ahora sí? Perfecto, es que esta máscara a veces uno se acostumbra a ella y se la deja, aparte, como que si fuera una chaqueta ya. Bueno, buenos días, un placer haber visto muchas personas conocidas y queridas también por acá. Proseguimos con el segundo encuentro de la mañana de hoy. Voy a presentar al ponente. Les quería participar que a las personas que quieren tener certificado de asistencia por un precio de $3 en administración, se anotan en una lista y se los pueden gestionar. Si lo quieren en cartulina, impreso, así, bien lindo para exhibirlo, $5 también pueden hacerlo. Contribuyen con el ITER, contribuyen con la formación, la educación y bueno, tienen también su certificado en casa, ¿ok? Eso puede ser en administración al terminar la jornada. Bueno, seguimos con el ponente que nos acompaña, que es el profesor Alejandro Vera. Es sacerdote jesuita, licenciado en Filosofía por la Universidad Católica Andrés Bello. Bachiller en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana y licenciado en Sagradas Escrituras del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, Italia. Actualmente es profesor de materias de Sagradas Escrituras, tanto en el pregrado como en el posgrado del ITER. También trabaja como delegado de Juventud y Vocaciones de la Compañía de Jesús en Venezuela. Su presentación se centrará sobre la sinodalidad en el Nuevo Testamento. Démosle una bienvenida al profesor Alejandro Vera. Buenos días. Cuando me plantearon esta presentación, inmediatamente lo que pensé que es muy complejo, es un gran desafío presentar la sinodalidad de Jesús en los evangelios y en el Nuevo Testamento. Complejo por las múltiples perspectivas que se le puede dar. Y efectivamente existe actualmente una gran cantidad de documentos, artículos, conferencias que exponen desde diferentes puntos de vista los fundamentos bíblicos de la sinodalidad. Hay una dedicación y esfuerzo muy valioso al respecto. Son materiales, empezando por los documentos sobre la realización del sínodo, que buscan inspirar y despertar ciertamente un espíritu positivo en los lectores actuales, exponiendo a través de diferentes métodos narrativos, histórico-críticos, redaccionales, la praxis sinodal presente en los textos bíblicos. Sin embargo, en mi búsqueda, la sorpresa es que en los evangelios la palabra sínodos no aparece. Solo encontramos el término sinodía, que viene obviamente de sin y de jodos, ¿no? El cual es un sustantivo que sale solo una vez en todo el Nuevo Testamento, es un hapax legomenum, en Lucas capítulo 2, versículo 44. Como este hecho no suprime la incidencia e importancia que pueda contener el término en cuanto tal, valorando la perspectiva y esfuerzo hechos por diferentes colegas en la materia, lo que voy a presentar a continuación será una breve reflexión en torno a este término, a sinodía, y lo que éste puede decir de la sinodalidad. Trataré de puntualizar brevemente los posibles enclaves semánticos y significativos en las instancias de naturaleza intradiegética y extradigética, como un modesto y no exhaustivo aporte que espera seguir ampliando el horizonte de comprensión y concretando las potencialidades de la sinodalidad. Sinodía en Lucas capítulo 2, versículo 44. Sinodía hace referencia a un grupo de viajeros, conjunto de personas que van en camino. En nuestras traducciones encontramos frecuentemente caravana o comitiva. Se trata de una imagen común que encontramos también entre los escritores griegos de la época. Epíteto, Flavio Josefo, Estrabón, entre otros. Se tratan de largas caravanas que exigían una preparación y organización en grupos, como una dinámica de apoyo y compañía
a través de caminos que en la antigüedad representaban ciertos peligros y exigían atenciones, unos servicios y un cierto modo de proceder. En un sentido propio, podemos decir que el término sinodía tiene varios matices. Un matiz dinámico, conforme a la dinámica misma del grupo. Un matiz espacio-temporal, en tanto que refiere a un camino que se recorre en determinado tiempo. Un matiz circunstancial, dada su inserción en un escenario determinado, y que lo encontraremos en la intemperie, suele ser en la intemperie, por lo tanto peligroso. En la Septuaginta, el término sinodía aparece 3 veces en el libro de Nehemías, en el capítulo 7, versículo 5 y en el versículo 64, traduciendo el término hebreo yahaz, ¿no?, que significa censo, registro, es decir, estar inscrito en la lista genealógica, en el registro, en la genealogía. En el pasaje de Nehemías, en donde aparecen estas recurrencias, se describe el esfuerzo del líder judío para fortalecer a la ciudad de Jerusalén, atendiendo el problema de la población poco numerosa. Fue esa preocupación que llevó a Nehemías, por inspiración divina, a hacer una asamblea en la ciudad y un censo que precederá el servicio al que el pueblo de Dios será llamado una vez más desde su linaje. En lo que narrará a continuación el libro, el pueblo se reunirá para honrar aquello que desde tiempos antiguos había sido el centro de su vida como comunidad, la ley de Moisés. Es y será un pueblo unido en torno a la ley de Moisés. En este sentido, el término sinodía cobra relevancia desde un punto de vista identitario, específicamente desde lo cultural y religioso, que condensa y señala hacia el valor más preciado del grupo, la revelación de la Torá. En Lucas, sinodía aparece en el proemio narrativo, en el contexto de las narraciones de la infancia, donde se relatan los acontecimientos que dan cumplimiento a los anuncios proféticos del ángel Gabriel, específicamente en la historia de Jesús a los 12 años, que ilustra la naturaleza de su proceso de maduración. Específicamente en la escena que encontramos en Lucas 2, Lucas 2, versículos 41-52. Forma parte del material propio de Lucas. Alrededor de Lucas, capítulo 2, versículo 44, se relatan datos importantes. Aquí sinodía tiene las características de una peregrinación. Se trata del desplazamiento de un grupo de individuos hacia un lugar sagrado, que es Jerusalén, con la esperanza de alcanzar un bien concreto, sea en la dimensión material y espiritual. Recuerden que el viaje a Jerusalén, no solamente en torno a la fiesta de la Pascua, permitía también intercambios comerciales, ¿no?, en las caravanas. En este sentido, el término viene usado por Lucas en el contexto de una práctica religiosa que es costumbre, en donde todo israelita varón en edad y en condiciones de emprender el viaje estaba obligado a participar en las peregrinaciones anuales al templo. Lucas, además, señala la fiesta que moviliza esta sinodía de Galilea a Jerusalén, la fiesta de la Pascua. Inicialmente, entonces, podemos decir que Lucas utiliza probablemente el término sinodía desde estos acentos semánticos. Por una parte, es un término con una connotación religiosa localizada que tiene un sentido bastante práctico, empleado para designar a los grandes grupos de peregrinos que van y vienen juntos a Jerusalén acompañándose, como apoyo a atravesar la región de los samaritanos y como protección de los posibles agresores. Por otra parte, viene utilizado para designar la identidad de este grupo desde su linaje. El pueblo de Israel que hace memoria y celebra la Pascua, una peregrinación festiva en donde hay compañía, protección, apoyo, celebración. Sinodía y el camino hacia Jerusalén.
Como ya hemos señalado, la palabra sinodía aparece en el marco ambiental del episodio de Jesús que se pierde de la caravana y viene hallado en el templo. Es la presentación de Jesús ya adolescente de camino hacia Jerusalén, según la costumbre y la ley judía en el cual sus padres, José y María, lo educan. Como marco ambiental, el versículo 44 no presenta el mensaje central de esta escena. Entonces, ¿qué importancia puede tener este término para nuestro aporte si solamente resulta un marco? Relacionado en las
resurrección. Lucas utiliza en el capítulo 9, versículo 31, Éxodos, como un eufemismo para hablar de la muerte, pero sabe que esta muerte no es el final del proyecto de Dios. El Éxodo seguirá y conducirá a Jesús del Viernes Santo a la Pascua y de la Pascua a la Ascensión. Lucas narrará este último acontecimiento como una separación y una partida. Y es posible que piense también en experiencia constitutiva de Israel, que fue la salida, el Éxodo de Egipto. La sinodía, entonces, que hace memoria del Éxodo de Israel, en Jesús ahora encuentra la manifestación de un nuevo Éxodo, en cuanto a restauración escatológica del nuevo Israel. Jerusalén será el lugar donde el plan de Dios es llevado a término y será el centro de la historia de la salvación. Allí se queda Jesús a los 12 años. Visto desde la historia del camino del pueblo de Israel, el viaje histórico de Jesús hacia Jerusalén presenta en su persona el desarrollo de la historia de la salvación. Y en esto es que radica el cambio, la nueva revelación. Nos salvamos en camino con Jesús, en Jesús, desde la comunidad. Una nueva sinodía. Esta escena en donde Jesús adolescente participa en la sinodía contrasta con lo que será su peregrinación definitiva, que culminará con su paso. La escena en el templo transcurre en un contexto pacífico, de admiración y armonía, como lo encontramos expresado en los versículos 46 y 47. Lo que vendrá a continuación en la diégesis lucana es la expulsión de la sinagoga y de la ciudad de Nazaret como un preludio de ese hecho. Comienza la peregrinación de Jesús en solitario. Partirá como extranjero primero a Cafarnaúm y luego a las otras ciudades de Galilea. Luego ya no continuará solo. Llamará a los primeros discípulos, como lo encontramos en Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11, para emprender finalmente el camino a Jerusalén. De allí al cielo, como viene expresado en Hechos capítulo 1, versículo 10, y el comienzo de la expansión y misión de la iglesia primitiva entre las naciones. De este modo, pensamos que desde el contexto bíblico pareciese como si el evangelista quisiese destacar un punto de inflexión en la sinodia, como parte del plan divino. En la trama narrativa de Lucas hay un posible punto de conexión entre la memoria del éxodo, de la sinodía, y el éxodo de Jesús, que concluye en Jerusalén, que luego sería equiparado con el camino de la comunidad cristiana. Se trata entonces de una nueva sinodía, en donde el camino es el lugar de la enseñanza a los discípulos. Así como el camino de la sinodía hacia la tierra prometida fue el lugar de la revelación, ahora con Jesús, la ruta de la sinodía hacia la ciudad santa es el lugar del discipulado, en donde la revelación es
forma por y en Jesús. Somos un cuerpo, somos uno, caminando uno al lado del otro, siguiendo a Jesús, hacia el destino común, el horizonte común, que es Jesús mismo. Esta es nuestra identidad y encontraremos numerosas referencias a ella en el Corpus Paulino. La unidad de la nueva sinodía no está representada entonces por figuras, datos culturales o tradicionales, por la articulación de esfuerzos de acuerdo a intereses, por protección, por proyectos comunes o por la simplificación de estructuras organizativas eclesiales. La segunda consideración es que desde el término sinodía, en el Evangelio de Lucas, la sinodalidad muestra una perspectiva real y dinámica de un proceso. Somos en camino. A diferencia de la sinodía señalada en Lucas capítulo 2, versículo 44, en donde no viene narrado ningún detalle, la nueva sinodía tiene un contenido denso que viene desarrollado por el evangelista en el camino a Jerusalén, como lo encontramos en Lucas capítulo 9, versículo 51 al capítulo 19, versículo 28. Y forma parte también, casualmente, del material propio de Lucas. En efecto, Lucas nos muestra que en el camino de la nueva sinodía, el viaje no debe entenderse tanto a nivel geográfico, sino a nivel teológico. Es el camino hacia el cumplimiento del plan de Dios, en plena aceptación y confianza en la voluntad del Padre. Es el camino que hay que hacer. No existe otro. Para la sinodalidad, tratar de responder a esto es clave. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? El discernimiento resulta entonces imperioso como herramienta clave de la nueva sinodalidad. Un esfuerzo para
propone una nueva sensibilidad y el estar atentos proféticamente ante las preocupaciones y problemas de la humanidad y cultura actual. La sinodalidad implica no ser indiferente ante los problemas de pobreza, a la desigualdad de diferentes índoles, a las angustias y esperanzas de los jóvenes, a los problemas ecológicos y ambientales, a los problemas relacionados con la migración y refugio, a la falta de reconciliación y la injusticia globalizada. En medio de estos problemas, Jesús tiene un modo, una sensibilidad, una palabra, y se abre paso. Por último, lo que la nueva sinodía dice de la sinodalidad es que desde la fe hay esperanza y nos mueve la esperanza. Vean que es en el camino que Lucas subraya una perspectiva escatológica con la afirmación de que el reino de Dios ha llegado en la persona de Jesús, como lo encontramos en Lucas capítulo 17, versículos del 20 al 21, y con el discurso a los discípulos sobre el cumplimiento final, en Lucas 17, versículos 22 al 37. El reino ha llegado, está aquí y ahora. Frente a los cálculos racionales de los inquietos, la misma fragmentación, la impaciencia propia del fanatismo y de la duda de los que han perdido la esperanza, la sinodalidad enfatiza la importancia de la oración, como viene presentado en Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8, de la confesión de la propia miseria, como viene expresado en Lucas, como se muestra en Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14, de la conversión, en Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10, y de los frutos, como encontramos en Lucas capítulo 19, versículo del 11 al 28. La sinodalidad es expresión de que el fundamento de una vida de fe es la conciencia de que la vida y el sentido que le damos vienen de otra parte. Los acogemos y sabemos que otros, y no nosotros, tienen la iniciativa. En resumen, esta es la dinámica del camino que nos propone Lucas. En el camino hay relación con otros, hay oración, hay discernimiento, celebración, enseñanza, aprendizaje, inseguridades, protección, apoyo. Somos una comunidad siendo en el camino, que se descubre en el camino que transita, a quien se le devela su verdad en el camino, Jesús, en experiencias de encuentro, introspección, relación, acción y hasta incertidumbre absurdo. Pero ese camino experiencia, en ese camino experiencial, hay silencio, hay oración, hay discernimiento, hay relacionalidad, apoyo, me dejo apoyar, actúo, enseño, aprendo, etc. Pero dentro de un contexto festivo. Vean que este es el horizonte también temático de Lucas, la alegría, pero la alegría de Cristo. Finalmente, la tercera y última consideración es que el éxodo de Jesús, que concluye en Jerusalén, dinamiza la nueva sinodía, abriendo el camino de la comunidad cristiana. El dinamismo de la sinodalidad abre perspectivas, nos coloca en nuevos escenarios, y en escenarios tradicionales, pero con discursos siempre nuevos, a la altura incluso de los mismos escenarios. Y de esto es ejemplar Jesús, como lo encontramos en Lucas capítulo 20, versículo del 1 al 44, y capítulo 21, versículo del 1 al 38. Nos lleva a las fronteras existenciales, en donde la muerte, el sufrimiento, el dolor están presentes.
siempre en actitud de abandono en las manos del Padre. Atentos para escuchar al Señor, presente entre nosotros con su bendición, acompañándonos en nuestro continuo peregrinaje. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los profesores Eloy Rivas y el profesor Alejandro Vera por su presencia esta mañana. Y en este momento se abre la participación del público con preguntas. Tiene unos papeles en su mano que se entregaron a la entrada del evento para que, por favor, los hagan llegar. Y acá vamos entonces a tomarlos para preguntarles a los profesores. Sí, me acotan que también los que están por vía Zoom pueden preguntar cualquier duda que tengan. Ok, aquí llevo ya dos preguntitas. El procedimiento que me parece más cómodo para los ponentes es que le vamos a aproximar el micrófono, así que vamos a tomar un momentico para que se acerque el micrófono para ellos. Voy a hablarlo. Perfecto. ¿Sí? No. Ahora sí. Ok. Aquí tengo la primera pregunta mientras voy organizando el resto, dirigidas al profesor Eloy Rivas. Es la siguiente. ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre la antropología que presenta el del nihilismo relativista? Hicimos todas. Leemos, a ver. ¿Prefieres? Sí, claro. Ok. Bueno, vamos a leerlas todas. Está esa por un lado. También al padre Eloy, aquí tengo otra para él. ¿Pudiera dar un ejemplo en donde apelar al derecho natural impide una realidad formada por una relación constituyente y constitutiva? Sí, entiendo. Un ejemplo en cómo, apelando al derecho natural, se impide una realidad formada por una relación constituyente y constitutiva. Esta pregunta creo que va dirigida al padre Alejandro. ¿Por qué hemos pasado de una época en la que se ha reconocido una profunda unidad entre los anhelos del mundo y el evangelio anunciado a una en la que se ha puesto distancia y hasta contraposición entre lo uno y lo otro? Una más. A ver, acá me pusieron, está compleja esta letra, pero vamos a tratar de hacerla, ¿no? Partiendo del principio de la sinodalidad como elemento constitutivo del ser, ¿cómo podemos enfrentar más allá del diálogo las diferentes estructuras ideológicas contranatural que proponen el aborto y la eutanasia? Una pregunta abierta, pero que creo que tiene relevancia con la primera ponencia. Aquí hay dos preguntas para cada ponencia. De todas formas, igual luego podemos ir pregunta por pregunta, ¿no? ¿Cómo educarnos en no querer cambiarle el paradigma a todos? Para el ponente número 1, repito, ¿cómo educarnos en no querer cambiarle el paradigma a todos? Y para la ponencia 2, ¿qué pasa con los cristianos que no se apartan del modelo sinodal de Jesús? ¿Qué pasa con los cristianos que se apartan, es correcto, del modelo sinodal de Jesús?
Y la última pregunta, dirigida al padre Eloy, dice lo siguiente: con respecto al punto de la catolicidad a la cual usted hace referencia, en cuanto al ser y al obrar, ¿qué opinión le merece el hecho de que en nuestra iglesia haya objetivos comunes por alcanzar, más allá de las empatías personales? En otras palabras, el obrar, los objetivos, pueden estar por encima del ser, la espiritualidad de comunión. Ok, yo creo que esas son las preguntas que tenemos. Vamos a ir parte por parte. Me parece que el padre Eloy tiene una cantidad de preguntas mayor. Podemos, ¿quieres comenzar por la última? ¿O te lo repito? Sí. Ok, acá está. Sí, creo que la última parte. Vamos a leer la última parte, que creo que es la... Ya te paso el micrófono. Las últimas palabras. En otras palabras, el obrar, los objetivos, pueden estar por encima del ser, la espiritualidad de comunión. Bueno, ahí está. Entonces te paso el micrófono al padre Eloy para que comience a contestar. Bueno, en la medida en que se pueda. Hay varias cosas que a mí me parecen importantes y que tiene que ver, y para mí es lo fundamental, lo que está de fondo, que fue lo que yo insistí. ¿Cuál es el paradigma que está de fondo? Entonces, cuando nosotros hablamos del nihilismo y del relativismo, estamos hablando de un modo de comprender la realidad. Y cuando hablamos del nihilismo y del relativismo, lo estamos ubicando en un horizonte de sentido que en ocasiones desconoce la propia realidad. Porque en el fondo es un sentido reductivo de la realidad. O sea, que la base, algo así como que la base de lo real es la nada. Eso no tiene ningún sentido. O sea, partimos de la realidad física, y ese es el aporte de Zubiri, por ejemplo, respecto a toda la corriente en el que absolutiza el sentido. No te relacionas con la realidad sin el sentido, pero el sentido no es absoluto. Por eso se distingue la nuda realidad de la realidad sentido. Un ejemplo positivo de esto es cuando uno empieza a hablar de valores. Cuando uno empieza a hablar de valores, rápidamente todos nos ponemos de acuerdo. Nadie discute los valores. Vamos a hablar de la realidad. El valor es una realidad en condición. Entonces, en ese sentido no existen los valores. Existen realidades en condición. Entonces, si nos ponemos a hablar todos, por ejemplo, del valor de la paz, pues todos estamos de acuerdo, no hay discusión. ¿Ves? Porque es la referencia a un sentido que absolutizamos. Entonces, nos desprendemos de la realidad. El mismo relativismo. Cuando hablamos de relativismo en materia moral, pareciera que la referencia es que todo vale cualquier cosa. No es verdad. En la realidad no es verdad que cualquier cosa valga cualquier cosa. El relativismo, en el ámbito de la metafísica que nosotros sostenemos, es que las cosas valen según el contexto, según las relaciones, según las circunstancias. O sea, la verdad es relativa, no porque cualquier cosa da igual, sino que la verdad es relativa según personas, tiempos y lugares. Pero no es verdad que nos da igual cualquier cosa, no es verdad eso. Por eso el punto de partida es la realidad, y eso me parece a mí fundamental. Es lo que llama Zubiri la nuda realidad. Mira, ustedes y yo nos podemos creer Superman. Lancémonos del tercer piso y la realidad nos ubicará. Eso es. Obispos y papas y todo. Entonces, eso creo que es para mí lo fundamental. A propósito del derecho natural, hay cosas hoy día muy problemáticas. Yo sobre eso no me pronuncio, pero por solo citar a propósito del derecho natural y las relaciones constituyentes, todo el problema cultural que hoy hay sobre la vinculación entre personas del mismo sexo, por ejemplo. ¿Ok? Luego, ¿cómo educarnos? No sé cómo fue que dijo. ¿Cómo educarnos en no querer cambiarle el paradigma a todos? Hay como dos cosas que yo diría. Uno, bastante hacemos con que cambiemos el nuestro. Bastante hacemos. Y a partir de ahí, ¿cómo nosotros justamente a partir de la sinodalidad nos vamos abriendo a procurar cambiar también el paradigma de los demás? Y la tercera yo no entendí.
Sí, yo no sé qué entendemos por ser, ese es otro problema metafísico, ¿ves? Entonces dice algo sobre el ser que yo no entiendo, ¿ves? Porque en el caso de la metafísica subiriana, el ser es lo que yo afirmo de la realidad. ¿Ves? Yo le he llamado a esto un vaso, ¿ok? Y ese nombre de vaso corresponde a una utilidad, pero no a la naturaleza del vaso. Eso no tiene problema en el caso de las cosas, sí tiene problema en el caso de las personas. Entonces, por ejemplo, a veces a las personas las etiquetamos. Entonces decimos, tal persona es tal cosa. Ese sería el ser. Por eso es una cosa como tangencial a la realidad, dice Subir, ¿no? Entonces, el ser es lo que yo afirmo de las cosas. Y el ser es relativo porque la realidad es dinámica. En el caso aristotélico, el ser corresponde a la esencia, entonces ya todo viene determinado. Entonces, por eso no entiendo cuando dicen lo del ser. Yo creo que se refiere un poco a la realidad objetiva con respecto al ser y la necesidad de la iglesia de imponer, o sea, que la iglesia haya por un lado en cuanto a obra y la empatía personal vaya. Claro, eso es una tensión muy grande, porque, insisto, no es verdad que cualquier cosa vale cualquier cosa. Y en la comunidad vamos definiendo cosas. Entonces, en diálogo vamos a ir construyendo sentidos compartidos y eso me parece fundamental. Si nosotros absolutizamos el sentido, sin duda, pasa como el fariseísmo. Las normas se nos imponen y se vuelven absolutas. Entonces, la comunidad abierta a la realidad va construyendo de modo creativo. A mí hoy me gusta un término que nosotros hemos manejado mucho al interior de la Compañía de Jesús, que es la fidelidad creativa. ¿Ve? Yo soy hijo de una tradición, valoro lo que he recibido y creativamente me abro al futuro. Muchas gracias, profesor. Acá hay un par de preguntas para el profesor Vera. Bueno, ¿por qué hemos pasado de una época en la que se ha reconocido una profunda unidad entre los anhelos del mundo y el evangelio enunciado a una que se ha puesto distancia y hasta contraposición entre el uno y el otro? Bueno, yo siento que aquí en esta pregunta hay varios elementos. Primero creo que obviamente no podemos entender desde la perspectiva, el contexto bíblico, esta separación, ¿sí? Entre los anhelos, el deseo del mundo, y que estamos entendiendo obviamente por este mundo, y el mismo evangelio. Jesús está en ello, Dios obra en todo lo creado, está presente en el mundo incluso desde sus anhelos. Obviamente que esto necesitaría mucha más profundización, pero a partir de eso creo que la distancia misma se está dando por un problema también, si pudiéramos hablar de distancia, de la fragmentación que estamos viviendo también como cultura actual, ¿sí? En donde efectivamente no es que se contraponen, sino vivimos ámbitos, espacios vitales, ¿no? Un ejemplo claro es cuando estoy en el grupo juvenil o en la iglesia, soy alguien; cuando estoy con mis amigos soy de otro; cuando estoy de profesor soy profesor; y pareciera que ninguno de estos ámbitos tuviera relación los unos con los otros. Creo que más bien ahí está el problema. La unidad vista desde horizontes particulares y personales, ¿no? Y no es un horizonte que nos constituye, no una unidad en un sentido más amplio. Por ahí creo que pudiera haber pues, el desarrollo mucho más allá de esto. Y en cuanto a qué pasa con los cristianos que se apartan del modelo, yo iba a decir, bueno, ¿qué pasa? Se apartan. ¿Qué va a pasar? Se apartan. Pero atención, que la pregunta aquí no es porque hay un modelo que hay que seguir y ese es, ¿no? O sea, atención con eso. Jesús camina con otros también. No es su modelo, ¿no?
¿no? Es el modelo, si quisiéramos llamarlo modelo, más bien como su vida con nosotros es el paradigma, y es lo que encontramos en los evangelios. Y obviamente que en el mismo evangelio encontramos estas historias de contradicción, desacuerdo, ¿no? Pero Jesús sigue caminando junto a ellos. Entonces, la pregunta no es que qué pasa, qué les va a pasar, sino la pregunta es cómo Jesús sigue caminando con ellos, ¿no? En medio de su hacer este camino juntos. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy, por la participación en cuanto a las preguntas. Importante que como comunidad sigamos juntos mañana, ¿no? Mañana hay continuidad en la Semana Teológica. El padre Néstor Briceño nos tiene una ponencia interesantísima. Hemos hablado de antropología, hemos hablado de evangelio y qué hay de la espiritualidad detrás de esto. Mañana, bueno, si quieren saberlo e invitar a más gente también, con mucho gusto los esperamos. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.